Buenas, mis queridos alumnos. Como ustedes saben, la situación en la cual se encuentra el mundo en torno a esta enfermedad nos ha llevado a nosotros a tener que presentarle las clases de esta manera, de forma virtual. Vamos a aprovechar que gracias a Dios tenemos este medio y ya hemos implementado las plataformas que todos ustedes conocen para lo que es la difusión de las informaciones. Vamos a continuar con la última clase que estuvimos dando con relación a nuestra asignatura de biomecánica y nos correspondería para esta semana trabajar lo que es el trabajo muscular, las contracciones musculares, los movimientos musculares. Trataremos de enviarle esta clase al principio de la semana para que ustedes tengan la oportunidad de poder leerla, escucharla y verla y repasarla. ¿De acuerdo? Y para ya jueves, viernes estaríamos colocando los cuestionarios. O sea que hoy estaremos ya por anticipado, ya le hemos colocado los cuestionarios porque ya este era un tema que habíamos estado trabajando en la mayoría de las secciones. Solamente no lo pudimos trabajar el viernes porque eran las elecciones. Pero ya en esta semana entonces trabajaremos de nuevo estas dos temas. Recuerden que son dos temas lo que conlleva esta lección. Y ya para la próxima semana comenzaremos los lunes previamente la clase y luego entonces estaremos enviándole los cuestionarios. En el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son los músculos, los movimientos musculares. En clases anteriores ya hemos estado hablando sobre los movimientos musculares. Ya ustedes tienen el conocimiento sobre lo que son los músculos agonistas y antagonistas. Pusimos algunos ejemplos. Y en el cuestionario que tenemos en línea también se está explicando y preguntando sobre lo mismo. Entonces, esto sería más bien ya un repaso, por eso lo llevaremos un poquito rápido, porque además son dos temas que tenemos que ver, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de músculos agonistas y antagonistas, recuérdense que estamos hablando que sobre estos dos músculos, muchas veces se dice que un músculo antagonista es el que se opone al movimiento del agonista. Realmente aquí lo que queremos ver es que más que oponerse al movimiento, lo que hace es que se complementan. Esto quiere decir que la acción del antagonista ayuda que el músculo agonista trabaje de manera más eficiente. Recordarán el gráfico que les hice sobre las dos personas haciendo tensión, movilizando la caja de un edificio a otro, de un extremo a otro. ¿De acuerdo? Básicamente es eso a lo que se refiere cuando hablamos de que se complementa. No es que se opone, no hace oposición, porque al momento de que el músculo agonista está haciendo una contracción, el antagonista va cediendo, va elongándose en la misma medida y en el mismo tiempo en el que el agonista está haciendo su contracción. Por eso es que ellos se complementan para ayudar a que el movimiento se desarrolle de manera más armónica. ¿De acuerdo? Entonces es importante que entendamos que en la función que nos permite realizar los movimientos voluntarios están entonces esos músculos que se denominan como músculos motores primarios, motores iniciadores, los motores ejecutores de la fuerza o del trabajo que se esté realizando, y a eso es que nos referimos con los músculos agonistas. Son los que inician el movimiento, son los que dan el primer paso, son los motores primarios, motores principales. ¿De acuerdo? Motores ejecutores del movimiento es lo que se considera los músculos agonistas. Entonces, es por esto que cuando estamos hablando de un movimiento muscular, el movimiento muscular se clasifica dependiendo la función del músculo, se puede clasificar en agonistas, antagonistas, estabilizadores y sinergistas o auxiliares.
¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta de que no se confunde el concepto. Por ejemplo, pues ya veremos más adelante. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de músculos agonistas, son aquellos cuya contracción se convierte en un movimiento. Ahí estamos poniendo algunos ejemplos. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando queremos doblar el brazo o flexionar, hacer una flexión de una extremidad, aquí queremos llamar la atención donde se habla de la flexión del hueso. Realmente los huesos no se doblan. ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo es el ejemplo de cuando se quiere hacer la flexión, ese músculo responsable de hacer ese movimiento, entonces es el músculo agonista, que al contraerse, entonces aproxima estas dos extremidades. En este mismo ejemplo, podremos ver que la acción opuesta, si este se contrae, entonces este se va a elongar. ¿De acuerdo? Y a eso hablamos que ejerce la acción opuesta con relación al músculo que se está haciendo su contracción. Sí. Una característica que tienen los músculos agonistas y antagonistas es que el músculo antagonista está colocado del lado opuesto en las extremidades, está colocado del lado opuesto al músculo que está ejecutando la acción. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que podemos decir. También dice que hace la acción opuesta. Entonces, la complementación de agonista y antagonista, entonces eso es lo que permite que se realice un esfuerzo de manera más suave, porque si no, de lo contrario, cuando el músculo agonista se contrae, si no tuviera un músculo del lado opuesto que ayudara a regular esa fuerza de contracción, entonces sería una fuerza muy brusca sin ningún control. Entonces, por eso es que se habla de la complementación. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que cuando un motor principal se contrae, la tensión en su antagonista reduce y estabiliza el movimiento. Que no confunde esta palabra cuando hablamos que de los músculos estabilizadores. Entonces, los músculos motores auxiliares son los músculos que ayudan al músculo a realizar un movimiento, pero ellos no son los responsables de ejecutar ese movimiento. Por ejemplo, cuando yo hago este movimiento, tenemos que el músculo principal que tenemos ejecutor del movimiento, tenemos el músculo del bíceps, pero también hay otros músculos auxiliares que se encuentran paralelos o en la misma zona en la cual se ejecuta el movimiento, que no son los principales, están ahí, ayudan, hacen más efectivo el movimiento, pero no es el músculo principal ejecutor de ese movimiento. En este caso, esa flexión que la hace el bíceps, tenemos otros músculos que pueden estar ayudando también a ese movimiento. Incluso aquí pueden ayudar como músculos auxiliares los músculos flexores de la mano, que también hay algunos haces que se insertan por encima del codo y eso permite que haga también participan en la flexión del codo. Entonces, la causa de esto es que normalmente son varios los músculos que deben intervenir y eso lo podemos apreciar nosotros en todos los movimientos, que son varios los músculos que pueden intervenir. Por ejemplo, tenemos los músculos de la expresión de la cara, que hay muchos músculos que participan, ¿de acuerdo? Aunque hay algunos principales, como son los músculos orbiculares, lo orbicular del labio, lo orbicular de los ojos, que son los músculos principales, por ejemplo, para la acción de la boca, pero no son los únicos que están participando en esa acción. Entonces, es bueno que nosotros sepamos que en esa expresión, en ese gesto, participan varios músculos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, los músculos estabilizadores, los cuales su función principal es fijar una articulación. Si nosotros tenemos dos articulaciones que se encuentran, ¿de acuerdo? Entonces, los músculos estabilizadores estarán fijando y dándole fuerza a esa unión de esa articulación para permitir que el movimiento de la articulación sea más firme, más seguro, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a permitir también que los músculos que estén trabajando hagan un mejor trabajo. Pero no solamente los músculos estabilizadores trabajan directamente en la articulación. Los músculos estabilizadores son cualquiera de aquellos músculos
que su función sea permitir que el movimiento, que aunque ellos no trabajen directamente en el movimiento, la acción, la intervención de estos músculos en ese movimiento van a permitir que el movimiento y que los músculos que siguen trabajando en ese movimiento lo hagan con mayor firmeza, con mayor estabilidad. Y es el ejemplo que se está poniendo en este caso de los músculos abdominales. Cuando nosotros vamos a hacer cualquier movimiento que implique ambos segmentos corporales, cuando me refiero a ambos segmentos, por ejemplo, me refiero a la acción de la parte superior del tronco o la parte inferior. Si nosotros vamos a hacer el ejemplo que está ahí, el levantamiento de pesa, no importa en la posición que yo lo haga, yo lo puedo hacer acostado, haciendo pre de banca, lo puedo hacer sentadilla de pie, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a estabilizar, yo puedo hacer que yo voy a dar una patada, entonces yo voy a hacer un remate en el aire. Cualquier movimiento que yo haga con mi cuerpo, yo voy a necesitar que una mayor firmeza de los músculos abdominales. Los músculos abdominales vienen siendo como el punto de apoyo intermedio del cuerpo. Entonces le va a dar estabilidad al movimiento, al gesto deportivo que yo esté realizando. Fíjense que en todo movimiento que nosotros hacemos, nosotros tenemos que apretar los músculos cuando vamos a realizar fuerza, los músculos abdominales cuando vamos a realizar fuerza. Entonces eso permite darle una mayor estabilidad al movimiento. Entonces, en ese caso, aunque los músculos abdominales no están participando en el movimiento, directamente en el movimiento, pero ayudan a estabilizar, a permitir que el movimiento que estemos realizando se ejecute con mayor precisión. Entonces, los músculos que trabajan gracias a la energía que se proviene, aquí estamos hablando un poquito, ya sería la parte de la bioenergética, importante para lo que es la realización de la contracción muscular. Y vemos aquí cómo estamos hablando de los hidratos de carbono o los carbohidratos, que son la principal fuente de energía para la contracción muscular. Vemos que los carbohidratos se almacenan tanto en el músculo como en el hígado y en forma de glucógeno principalmente. Podemos encontrar también fuentes energéticas en estas áreas como el ATP almacenado, que es la menor unidad energética, y cuando se están llenos los depósitos de ATP, entonces el cuerpo comienza a transformar la glucosa en glucógeno y a almacenarla también en el músculo y en el hígado. Entonces, cuando se agotan las reservas de los músculos, se empieza a utilizar las reservas del hígado. Es bueno resaltar que la reserva de ATP y de glucógeno muscular se utiliza única y exclusivamente en el trabajo de dicho músculo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el glucógeno y el ATP que está almacenado en el bíceps solamente se utiliza en el trabajo del bíceps. Cada músculo almacena su propia energía, la que él va a utilizar, y no se utiliza la de otro músculo. Ahora bien, ya cuando se agota la del músculo, entonces se comienza a utilizar la del hígado, que esa sí está disponible para todo el organismo, en cualquier lugar que se necesite. Entonces, cuando nosotros comenzamos un esfuerzo, entonces al iniciar el esfuerzo, la circulación sanguínea no va a transportar ese glucógeno, también va a transportar el oxígeno desde los pulmones, el glucógeno desde el hígado y el oxígeno de los pulmones, y esto los va a llevar hacia los músculos, ¿de acuerdo? Cuando se une el glucógeno, quien es degradado hasta glucosa, cuando se une con el oxígeno, entonces se produce lo que es la combustión, la liberación de esa energía y que nos permite a nosotros el desarrollo de la actividad muscular. A medida que aumenta entonces esa actividad muscular, aumentan los requerimientos energéticos porque mientras más trabajo, más energía demando y esto hace que entonces aumente la frecuencia respiratoria, aumente la frecuencia cardíaca por demanda de mayor cantidad de nutrientes y oxígeno, y también se va a eliminar a través de la sangre y de los pulmones, se va a eliminar el dióxido de carbono producido a consecuencia de la combustión de los carbohidratos.
Entonces se produce dióxido de carbono y también se produce agua para poder conseguir sacar de ellos, de los carbohidratos, la energía. Entonces todo eso va a ser eliminado también a través de la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, si la actividad continúa, el oxígeno resulta ser insuficiente para quemar la cantidad de glucosa, por así decirlo, lo que nos hace sentir que nos falta aire. Entonces respiramos cada vez más acelerada. Si la falta de glucosa se produce, entonces si no hay suficiente glucosa para producir la energía necesaria, entonces esto es lo que se va a llamar una fatiga muscular. Cuando nosotros se denomina fatiga, cuando el músculo no puede o pierde la capacidad de mantener una actividad en el tiempo. Puede ser que pierda lo que es la coordinación o que pierda la capacidad o pierda la fuerza. ¿Por qué pierde la capacidad? Porque no tiene la energía para mantener la contracción al mismo ritmo que se estaba realizando. Entonces, para que se revierta este estado de fatiga, es necesario nosotros hacer lo que se llama la recuperación. Y una buena recuperación implica necesariamente dejar descansar el músculo. Y el objetivo de este descanso es precisamente para permitir que la sangre restablezca el equilibrio normal de glucosa, de oxígeno y todos los sustratos necesarios para realizar la contracción muscular y que se elimine los residuos producto del trabajo o de la combustión de los carbohidratos con el oxígeno. ¿De acuerdo? Necesitamos que se produzca lo que se llama la homeostasis o la nivelación de todos los sustratos requeridos, porque de lo contrario entonces se puede producir lo que se llaman los calambres, que es sencillamente un desbalance, una desproporción de iones de sodio, potasio, calcio, con relación al interior y el exterior de la membrana celular. Entonces esto produce unos calambres que son aquellas contracturas involuntarias que nosotros recibimos, dolorosas, que no nos permiten la ejecución de los movimientos con la libertad que nosotros solemos hacerlo. ¿De acuerdo? Los calambres se originan debido a la producción de ácido láctico cuando el ácido láctico no es más que la resultante de la combustión de los carbohidratos o de la glucosa sin oxígeno. Esto queda como consecuencia de que el ácido, la glucosa no se degrada completamente, simplemente se desdobla y esto se recibe el nombre de ácido pirúvico. Entonces ese ácido pirúvico entonces necesita oxígeno para seguir degradándose. Si el trabajo se hace muy intenso, entonces no permite que la participación del oxígeno, como vimos anteriormente, entonces eso hace que ese ácido pirúvico se convierta en ácido láctico. Ese ácido láctico se va acumulando dentro de la célula y propicia lo que sería la producción de la fatiga. ¿De acuerdo? Los músculos esqueléticos tienen muchas formas y tamaños. Y esto es con el objetivo de permitirnos hacer diferentes tipos de movimientos, ¿de acuerdo? Entonces aquí esto simplemente ahora podemos ver que hay algunos trabajos de lectura. Yo no quisiera dedicarle mucho tiempo a explicarles sencillamente lo que ustedes tienen que leer. Ahí está simplemente lo que son los músculos masticadores, los músculos cutáneos, los músculos del cuello, de acuerdo, los músculos de la cara, o los músculos de la expresión facial, o los músculos del gesto, cuáles son cada una de sus funciones. De acuerdo, por ejemplo, tenemos que los músculos del cuello, el principal músculo del cuello es el músculo esternocleidomastoideo, este que viene acá, que vemos que también recibe el nombre de centinela del cuello, porque cubre el paquete vasculonervioso, o sea, cubre lo que son las arterias y venas que van por el cuello. Entonces, y los músculos, por ejemplo, de la parte superior de la espalda que mueven la cabeza, ayudan. Aquí tenemos los músculos de la parte superior de la espalda, incluso el dorsal ancho que se prolonga a través de las vértebras cervicales y ayuda a lo que es el movimiento del cuello, ¿de acuerdo? Y la cabeza. Aquí tenemos
los músculos supra, aquí en lo que sería en el ángulo del maxilar inferior y el cuello, más o menos a este nivel se encuentra lo que es el hueso ioides, ¿de acuerdo? Que es un hueso flotante. Y tenemos los músculos suprayoides y los músculos infrayoides, porque están por encima y por debajo del hueso yoides, que son los músculos que protegen esta parte del cuello y forman también parte de la base de la boca. ¿De acuerdo? En la espalda, por ejemplo, tenemos la región dorsal del tronco, tenemos los músculos dorsales, que son músculos fuertes, bien potentes, que le ayudan también a darle estabilidad, se van desarrollando todo lo largo de la columna y dan estabilidad a los músculos de la columna. Y es lo que permite que el cuerpo se mantenga erguido, tanto en posición de pie como están sentados. Y lo utilizamos mucho cuando tenemos que hacer eh, ejercicios o gestos de empujes y lanzamientos, ¿de acuerdo? Tenemos el trapecio, este músculo aquí, que está sobre el hombro, uniendo el hombro y el cuello, y esto es lo que permite elevar los hombros, ¿de acuerdo? Y mantiene y también participa en mantener la cabeza en posición vertical. Tenemos los grandes dorsales, aquí en la espalda tenemos los grandes dorsales y los glúteos que nos permiten mover, por ejemplo, los grandes dorsales nos ayudan a mover los hombros hacia atrás y los glúteos y permiten también el movimiento los grandes dorsales, el movimiento de esos brazos, ¿ok? Tenemos los glúteos, los grandes dorsales llegan desde el cuello hasta los glúteos, hasta los músculos glúteos. Entonces, toda la parte anterior del cuerpo que recibe el nombre de ventral o anterior del tronco, por ejemplo, tenemos aquí los músculos pectorales que nos permiten mover entonces los brazos hacia adelante. Fíjense, los dorsales llevan los brazos hacia atrás. Todos los movimientos de brazos hacia atrás los realizan los dorsales y los pectorales realizan el movimiento hacia adelante. ¿Ok? Y los intercostales que están situados entre las costillas que participan activamente en los movimientos respiratorios. Ellos son los que permiten que se eleve y se deprima el tórax, dándole espacio o participando en los movimientos respiratorios. Los intercostales, junto con el diafragma, se consideran los músculos respiratorios. ¿De acuerdo? Entonces, debajo de la caja torácica tenemos los músculos, los rectos mayores del abdomen, también conocidos como los músculos abdominales. Entonces, aquí podemos ver también donde hablamos de los bíceps, de los tríceps, de acuerdo, los músculos pronadores, que son aquellos los que permiten hacer el movimiento de pronación y supinación de la mano, supinación y pronación de la mano. Entonces, hablamos de los cuádriceps, aquí está el sartorio, el aductor mayor que está en la parte interna del muslo, que son músculos aductores, fíjense, o músculos aproximadores, el bíceps crural, que es el que nos permite doblar la pierna a la rodilla, están los gemelos, que se encuentran en el paquete en la región de los músculos isquiotibiales, los músculos glúteos, que están a nivel de la nalga, que es lo que nos permite también participar en la posición erguida, nos permiten estirar la pierna hacia atrás, la extensión de la pierna, la hiperextensión de la pierna hacia atrás. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos muchos músculos y sus funciones. Aunque yo aquí en este tutorial, en este seguimiento, les esté llevando un poquito más acelerado lo que son las funciones de cada uno de los músculos, porque ustedes se lo saben. Entonces, a pesar de ello, recuerden que ustedes tienen el material también en el cual en PDF, en el cual pueden ir llevando y estudiando más al paso cada uno de estos temas. ¿De acuerdo? Entonces, llamamos hipertrofia. Aquí vemos en esta sección llamamos hipertrofia cuando es que el músculo, por adaptación al gran trabajo muscular, a la gran demanda muscular, se desarrolla de manera más de lo habitual, y hay un crecimiento de la masa muscular, del vientre muscular, y eso se le llama una hipertrofia. Entonces, lo opuesto a hipertrofia es la atrofia, es cuando el músculo reduce su tamaño
Normalmente esto ocurre con lo contrario a la hipertrofia. La atrofia ocurre porque no se está utilizando el músculo, entonces el músculo comienza a adelgazarse. Entonces, hay diferentes tipos de movimientos que nos permiten hacer los músculos y estos movimientos los hemos visto en clases anteriores y ya hemos estado hablando. Entonces, en este caso, fíjense, estamos hablando de aductores. Si yo digo aductores, estoy haciendo referencia a músculos que realizan el movimiento de aducción. ¿De acuerdo? Aducción es el movimiento. Aductores son los músculos que realizan o que permiten hacer el movimiento de aducción. Entonces, cuando hablo de músculos aductores, son los que permiten movimientos de acercamiento de algún órgano o algún plano. ¿De acuerdo? Y ese movimiento que se llama es la aducción. Y vemos más abajo donde hablamos, aducción es el movimiento. Y aductores son los músculos que permiten o que realizan el movimiento de aducción. Entonces tenemos lo que son los abductores, que son los músculos que hacen el movimiento de abducción, ¿de acuerdo? Y la abducción es el movimiento de erección, de separación, de elevación, ¿de acuerdo? De elevación de una extremidad o separación de la línea media de un segmento corporal. Entonces tenemos los músculos pronadores. Recuerden que la pronación es un movimiento de rotación. Entonces, músculos pronadores o músculos rotadores, ¿de acuerdo? Son aquellos los que realizan el movimiento. Los músculos pronadores o los pronadores son los músculos que realizan el movimiento de pronación. La pronación es el movimiento que realiza una parte del cuerpo. En este caso podremos hablar del brazo o del antebrazo que realice un movimiento de pronación, ¿de acuerdo? De pronación, está de supinación a pronación. Entonces, ahí tenemos esos movimientos. Y los supinadores son los músculos que realizan el movimiento de supinación, ¿ok? Supina pide, recuerden, supina pide. Entonces, la supinación es el movimiento que se realiza y supinadores son los músculos que realizan el movimiento de supinación. Entonces, aquí lo que estamos hablando, que el cuerpo también, estos movimientos o estas acciones no solamente necesariamente tienen que ver con lo que es las extremidades. Entonces, estamos hablando de clinoposición. Cuando un cuerpo está en clinoposición, está recostado sobre la espalda y boca arriba. Entonces, cuando está acostado también de espalda y boca arriba, estamos hablando que está decúbito supino, igual que la mano, supino. ¿De acuerdo? Decúbito, que quiere decir que está acostado, y supino hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, si la mano está en la palma de la mano hacia arriba, está en supinación, en posición supino. Pero si mira hacia abajo, entonces está en prono. Entonces, cuando el cuerpo está acostado, boca abajo, está decúbito prono. ¿De acuerdo? Y si está acostado de lado, está entonces decúbito lateral. Puede ser decúbito lateral derecho o cúbito lateral izquierdo, según el lado en el cual se encuentre acostado. Entonces, aquí vamos también siguiendo con lo que es la comparación de flexión y flexores. Flexores son los músculos que hacen el movimiento de flexión, de acercamiento de dos extremidades, de dos segmentos corporales, ¿de acuerdo? Reduciendo el ángulo de la articulación. La flexión es el movimiento en cual se acercan dos segmentos corporales, o flexión es el movimiento mediante el cual se reduce el ángulo de la articulación. Entonces tenemos que diferenciar entre flexores y flexión, ¿de acuerdo? Y igual sucede con el caso de lo que son extensores y extensión, ¿de acuerdo? Entonces ahí están las explicaciones para cada uno de esos ejemplos. Entonces, los músculos circunductores, primero tenemos que recordar que la circunducción es un movimiento en el cual se hacen movimientos, un grupo de movimientos. Se hace extensión, flexión, aducción, abducción y todo eso. Entonces, cuando se combinan todos estos movimientos, entonces estamos haciendo una circunducción.
Los músculos circunductores es lo que permiten hacer toda esta combinación de movimientos. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando ya, como mencionábamos anteriormente, de los músculos fijadores y de los músculos estabilizadores o de los músculos sinergistas. Entonces recuerden que como dijimos, como hablábamos del abdomen, que los fijadores o estabilizadores mantienen un segmento, una posición de un cuerpo con una tensión que permite realizar un movimiento de manera adecuada. Y los sinergistas son aquellos que ayudan a la realización de ese movimiento. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, aquí estamos explicando básicamente cómo funcionan los músculos, de acuerdo al tejido muscular en el cual estemos trabajando. Aquí estamos diciéndole cómo todos los diferentes sistemas participan en la contracción muscular. La respiración aporta el oxígeno, el sistema sanguíneo sirve de transporte para transportar los nutrientes. Tenemos que el sistema digestivo obtiene los nutrientes desde el entorno, desde los alimentos, lo absorbe a través de los tubos digestivos y esto permite que los vasos sanguíneos lo transporten, ¿de acuerdo? Entonces, la contracción muscular corresponde a un cambio de forma, o sea, una de las características que tiene el músculo es que él cambia su tamaño y cambia su forma, ¿de acuerdo? Entonces, la contracción del músculo corresponde a un cambio de forma seguido de una serie de reacciones químicas donde se absorben ciertos elementos necesarios. Eso lo veremos un poquito más en fisiología, cómo se produce, cómo se estimula la contracción muscular, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver que el músculo necesario elimina la producción, utiliza esas sustancias, se estimula la contracción y eso deja como sustancias de desecho las cuales deben ser eliminadas. Entonces, el tejido muscular tiene la capacidad de conservar cierto grado de contracción sin fatigarse, que es lo que normalmente nosotros le llamamos el tono muscular. El mantenernos de pie, el mantenernos sentados en posición erguida, estas posiciones, el músculo mantiene un grado de tono muscular o de contracción, o sea, el músculo no está totalmente relajado, porque si estuviese totalmente relajado, entonces no pudiésemos mantener las posiciones que normalmente sostenemos. Simplemente cuando estamos dormidos o desmayados es que todos los músculos se relajan. Fuera de ahí, entonces siempre los músculos mantienen un ligero tono, que es lo que permite a nosotros mantener ciertas posiciones. Entonces, esto nos permite a nosotros mantenernos y no se produce la fatiga porque está trabajando en condiciones aeróbicas en la presencia de oxígeno y no se está produciendo ácido láctico y el consumo energético que está realizando es mínimo, entonces permite una sustitución o un reemplazo permanente de estos nutrientes energéticos, lo que evita que el músculo se fatigue. ¿De acuerdo? Entonces, como decíamos que el tono muscular disminuye durante el sueño, también cuando nosotros perdemos la fatiga. Hay unas condiciones que pueden alterar ese tono muscular, por ejemplo, cuando tenemos una fractura, cuando hay un dolor, una lesión, una contracción muscular, un desgarro o un calambre, como mencionamos anteriormente, son variaciones del tono muscular, algunas patológicas, algunas muy dolorosas, otras menos dolorosas. ¿De acuerdo? Entonces, los músculos, ¿cómo trabajan los músculos? Primero tenemos que tener en cuenta que la acción de los músculos viene por un estímulo a través de los nervios. Los nervios mandan un mensaje, el cerebro manda un mensaje a través de los nervios motores, ¿de acuerdo? Que es mediante los cuales se regula la contracción muscular. Y tenemos los nervios sensitivos, que es lo que mandan a decir al cerebro si se respondió o no al mandato que se envió a través de los nervios motores. Entonces, el músculo esquelético, la contracción y la relajación se producen rápidamente, no así en el músculo liso, que lo hace de manera mucho más lenta. Entonces, la contracción muscular, después que llega el estímulo desde el cerebro, entonces esto nos permite a nosotros, llega el estímulo, se produce una despolarización de la membrana,
Hay un periodo de latencia entre lo que llega el estímulo al músculo y se realiza la contracción muscular. A eso se le llama periodo de latencia. Entonces, luego que el músculo reacciona, se contraen las fibras, se acortan las fibras. A esto se llama entonces contracción muscular, cuando se acortan las fibras. Luego que termine el estímulo, las fibras vuelven a tomar su tamaño normal y esto se le llama relajación. Entonces podemos decir que hay tres fases después de llegado el estímulo. Tenemos el periodo de latencia, el periodo de contracción y el periodo de relajación. Entonces, la contracción muscular depende directamente de la intensidad, de la fuerza y de la velocidad de la aplicación de los diferentes estímulos. Ese estímulo es el que va a decir qué tan fuerte debe ser la contracción y qué tanto debe durar. Entonces, como decíamos anteriormente, hay una serie de sustancias que participan en la contracción, en ese intercambio de sodio, potasio, magnesio, calcio, cloro. Entonces, todo esto está estimulado por la energía que se libera del ATP. Ya hablamos del ácido láctico, hablamos de aquí estamos lo que estamos explicando cómo se realiza la contracción muscular y el acortamiento de las fibras. Pero esto ya lo veremos más adelante cuando estemos hablando en fisiología, estemos hablando un poquito más sobre las diferentes fibras musculares. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un poquito de teoría, simplemente para que ustedes puedan leerlo, conocer las diferentes partes del músculo, cómo se clasifican, cuáles son los elementos de ese músculo, cómo funcionan los músculos, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden así ver y apreciar y leer